Bueno, un saludo cordial a todos mis hermanos que están presentándose en esta directa. Y el tema de hoy está muy interesante. Y ustedes pueden ver en la pantalla cuál es el tema de análisis en el día de hoy. ¿Es Jesús y el Arcángel Miguel la misma persona? ¿Es Jesús un arcángel? Si realmente, si Jesucristo es un arcángel, y el término arcángel viene del término griego arcangelus, que es un término compuesto por ar, el prefijo ar, que significa es jefe o gobernante, y angelus o angelois significa ángel o ángeles. Así que el tema hoy está muy interesante. Los hermanos me han pedido mucho este tema porque han sido muy atacados de esta doctrina. Ellos se niegan, la cristiandad se niega rotundamente a aceptar que Jesús sea Miguel. Claro, cuando vamos a la Biblia hay dos términos. Hay dos términos para jefe. Estamos hablando el término arjon, que significa gobernante, significa sacerdote, y está el prefijo ar, que es el que se le aplica al término arcangelus. El término arcangelus aparece dos veces en la Biblia, exclusivamente. No aparece en las escrituras hebreas arameas. Solamente aparece dos veces en la Biblia. Una está en Primera de Tesalónica, capítulo 4, verso 16, y el otro está en la carta de Judas, verso 9. Esos son los dos textos donde aparece el término arcangelus. Este término arcangelus, mejor dicho, se le aplica tanto a Jesús y a Miguel. Pero en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, ellos dicen que ahí no se está aplicando a Jesús, que lo que realmente va a hacer Jesús cuando venga en su parucía es utilizar la voz de mando de ese arcángel. O sea, él no es el arcángel y no viene con esa voz de arcángel. Ahora bien, este tema es necesario que ustedes apunten toda la información que voy a disertar aquí, porque es un tema muy importante, es un tema muy difundido. Todos los extractores están utilizando actualmente los argumentos en contra de si que Jesús sea el arcángel Miguel. Entonces, cuando vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar con la expresión griega, donde dice Hoti autos hokirius gen, keulumatis enfone arcangelu kai en salpingiseu. Cuando vamos a la escritura, porque mismo el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y después en la parte B habla de la resurrección de los muertos. Ahora bien, hoy vamos a explicar este texto, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde dice que el Señor mismo viene con voz de mando o voz imperativa y con voz de arcángel y trompeta de Dios. Lo vamos a analizar en la morfología griega, ya que este texto a veces le es muy difícil a un testigo de Jehová analizarlo mediante la percepción de la gramática en el griego koiné.
Pero antes de comenzar esta disertación, primeramente quiero que vean este video que está en pantalla de este detractor acerca del tema ¿son Jesús y el arcángel Miguel la misma persona? Escúchenlo. No, Jesús y el arcángel Miguel no son lo mismo. Jesús es Dios en carne, pero el arcángel Miguel es un ángel, un ser creado. Me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Si Miguel fuera realmente el Señor, de acuerdo a los anteriores versículos, podríamos entonces concluir que el Señor es un simple mensajero, un simple ángel. En Judas 1:9, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre el diablo, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Si Miguel y Jesús fueran lo mismo, entonces Miguel hubiera tenido la autoridad para reprender al diablo. Pero debido a que Jesús es Señor y Dios, Miguel muestra deferencia, sometimiento al Señor. Por lo tanto, Miguel no es el Señor, es un simple ser creado. Bueno, como pudieron ustedes observar, esta persona de apellido Carvira pertenece al Ministerio de Apologética de Investigación Cristiana de MIAPI. Y ustedes pudieron observar, ¿no?, un preámbulo de las objeciones de estos detractores acerca del tema si Miguel y Jesús es la misma persona. Pero hoy vamos a analizar mediante el griego, analizando a profundidad el texto de 1 Tesalónica, capítulo 4, verso 16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Pero para analizar voy a utilizar el Libronis digital, y voy a utilizar algunas herramientas como el texto griego o el texto interlineal. También voy a utilizar mediante la computadora, que va a ser más fácil para todos ustedes, y voy a utilizar la morfología griega. Me voy a detallar primeramente en la morfología griega. Vamos a aquí, primeramente vamos a utilizar el Libronis. Muy bien, vamos a buscar ahora, vamos a buscar la interlineal inverso que utiliza la cristiandad, no Francisco la Cueva, sino la interlineal inverso sobre la gramática griega. Vamos a ver aquí.
Estamos aquí. Interlineal inverso, español hebreo, por Porras Mario. Porras Mario, este trinitarista. Y después aparece el interlineal del Nuevo Testamento, griego español por Gómez Rubén. Vamos ahora, interlineal inverso. Vamos a ver nuevamente que se me... Aquí está. Interlineal inverso del Nuevo Testamento español griego por la revisión Reina Valera 1960 por Gómez Rubén. Aquí está. Vamos a ampliarla un poco más. Ahí está. Perfectamente. Vamos a buscar Primera Tesalónica. Vamos a buscar Primera Tesalónica. Aquí está. La Colosense. Y aquí está Primera Tesalonicense. Vamos a buscar el capítulo 4. Un saludo para todos los hermanos que se están conectando. Ya somos 30 que están mirando esta directa. Primera Tesalonicense 4:16. Ahí, muy bien. Aquí está en pantalla. Déjame... Muy bien. Vamos a ver si se puede ver un poco más ampliamente para que ustedes puedan aprovecharse, ¿no? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios. Pero lo que nos vamos a preocupar no es la parte B, sino nos vamos a centrar en la parte A. El texto dice, Joti Hosquirius autos en Kelusmati en Fone Arcangelu. La expresión con voz de arcángel es la que vamos a utilizar. En Fone Arcangelus. Este término que ustedes ven debajo de con, que vemos ahí, es una preposición que es en. Y esta preposición tiene varios matices en el idioma griego. Esta preposición en, que ustedes pueden notar aquí. Vamos aquí ahora, por ejemplo, en, aquí ven, según el Strong 1722, es una preposición, aquí en verde, es una preposición, claro, está en inglés, es una preposición. Eso es para que ustedes vean. Entonces, volviendo al texto, con voz de arcángel, en Fone Arcangelu. Este término que vemos aquí es una preposición con dativo, que rige un dativo. Y después le sigue el sustantivo, caso, dativo, singular femenino, que es fone, que ustedes lo pueden verificar en el Strong 5456, que es fone, que es traducido por voz o palabra. Vamos a regresar de nuevo al interlineal inverso. Y después aparece el término arcangelus, que es un sustantivo de caso genitivo singular masculino. Y es el número 743.
arcangelus. Vemos aquí que es el número 743. Vamos a ver, vamos a regresar nuevamente. Entonces ya estamos definiendo. O sea, con voz de arcángel se compone en el griego por una preposición, por un sustantivo, dativo, singular femenino, y otro sustantivo de caso genitivo, singular masculino. En el caso de la preposición en, que ustedes vieron aquí, vamos a volver, vamos a regresar a James Strong, la gran concordancia, en esta preposición que ustedes ven aquí a la izquierda de su pantalla, que tiene el número de cifra 1722. Cuando vamos al griego, existen, o sea, la preposición en rige un caso dativo exclusivamente, no rige un nominativo, no rige un vocativo, no rige un genitivo, o sea, rige completamente un dativo. Pero la preposición en no solamente, aunque rige un dativo, tiene varios matices. Puede ser locativo, puede ser temporal, puede ser de causa, puede ser de referencia y puede ser instrumental. Y cada segmento de esta preposición en, que es traducido en 1 Tesalonicenses 4:16 como con, puede tener estas funciones. Puede ser locativo, puede ser temporal, causa, referencia, instrumental. Ahora, ¿cuál de estas formas acompaña a esta preposición que aparece en 1 Tesalónica 4:16, donde dice enfone arcangelus, con voz de arcángel? Según, vamos a ver a la pantalla, esta preposición que rige un dativo no puede ser locativo. ¿Por qué razón? No puede ser un locativo de esfera, porque la traducción del locativo de esfera puede ser en, dentro o entre, y no concuerda con la sintaxis morfológica del texto. Tampoco rige un dativo temporal, porque ahí no se está hablando de tiempo. Y el dativo temporal puede ser traducido por mientras, pero ahí la traducción es mientras, es con. Tampoco puede ser un dativo de causa, porque no es de causa, ahí no hay ninguna causa. Ni tampoco un dativo de referencia, ni mucho menos un dativo instrumental, porque los dativos instrumental, a veces en esta preposición dativa, en algunos textos aislados, puede ser instrumentales cuando es traducido por o por medio de. Pero ahí, en 1 de Tesalónica 4:16, no está rigiendo un dativo instrumental. ¿Cuál es el dativo que funciona en la sintaxis morfológica de enfone arcangelus, con voz de arcángel? Estamos hablando de un dativo de asociación. ¿Y qué cosa es un dativo de asociación? El dativo de asociación es aquel dativo que está indicando una posesión o que refiere a una pertenencia. Entonces, el dativo en, esta preposición en, que vemos aquí en pantalla nuevamente, lo estoy explicando lentamente para que ustedes puedan entender. No puedo hablar rápidamente porque entonces no van a entender. Muchos de ustedes no comprenden la gramática griega. Entonces, enfone arcangelus, la preposición en, vamos a ver al texto nuevamente. Enfone arcangelus, aquí en hace función de una preposición dativa
de asociación. Ahora, ¿por qué decimos que es de asociación? ¿Cuáles son los dos términos más importantes? Los dos términos más importantes, aunque phone también tiene importancia en lo que es en la sintaxis morfológica, los dos términos principales en y arcangelus, o sea, con y arcángel. Ahora, vamos a detallarnos aquí en el término arcangelus, que es un sustantivo de caso genitivo singular masculino. Entonces, este sustantivo genitivo singular masculino, existen varios tipos de genitivo. Existen varios tipos de genitivo en la gramática griega. Entonces, ¿qué tipo de genitivo hace función arcangelus? Este término compuesto por el prefijo ar y el sustantivo ángelos, que es ángel, jefe de los ángeles o gobernante de los ángeles. Cuando vamos a cualquier gramática, por ejemplo, la gramática que utiliza los trinitarios, gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento por Daniel Wallace y Daniel Stephen, ustedes pueden verificar en esta sección referente a en la página 44, hablando acerca del genitivo, de los distintos tipos de genitivo que existen en la morfología griega. Entonces, ¿qué tipo de genitivo pertenece o que tiene estrecha relación con la preposición en, que ya vimos que es una preposición dativa de asociación? Vamos a centrarnos ahora en el sustantivo genitivo singular masculino, arcangelu. ¿Por qué es un genitivo? Voy a regresar a la pantalla. Si todos ustedes tienen un interlineal en PDF o es impreso, ustedes van a ver que arcangelus, las dos letras finales o la desinencia final de este término, que ustedes ven aquí en la flecha, es una omicron y una ixilon. Una omicron y una ixilon. Cada término, cuando termina en una omicron, una ixilon, que puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, podemos definirlo como un caso genitivo, que es el complemento circunstancial o el complemento de nombre. O sea, el genitivo, cuando usted va, existen varios casos. Está el nominativo, que es el define el sujeto. Está el genitivo, que es el complemento circunstancial, complemento de nombre. Está el dativo, que es el objeto indirecto. Está el caso acusativo, que es el objeto directo. Y está el vocativo, que es invocación, que no antecede ningún artículo. El caso vocativo es de exclamación, de invocación, pero no está antecedido a un artículo, no viene acompañado con artículo como en el caso del nominativo, de genitivo, dativo y acusativo. O sea, el acusativo no rige un artículo. Entonces, arcangelus, cuya desinencia final es genitivo, entonces estamos en presencia de un sustantivo genitivo. ¿Pero qué tipo de genitivo? Hay muchos genitivos en la gramática griega. Por ejemplo, cuando vamos a cualquier manual de griego, nos vamos a encontrar con genitivo de descripción, nos vamos a encontrar con genitivo material, nos vamos a encontrar con el genitivo atributivo o cualitativo, nos vamos a encontrar con el genitivo partitivo, nos vamos a encontrar con el genitivo subjetivo, genitivo a posición simple, genitivo de contenido, genitivo de origen o fuente, genitivo de comparación, genitivo de agencia y genitivo de lugar. Pero, ¿qué tipo de genitivo
se está señalando ahí en la expresión enfone arcangelus, con voz de arcángel. Claro, primeramente, ya para explicar qué tipo de genitivo hace función arcangelus, este sustantivo, genitivo singular masculino, primeramente hay que ver cuál es la objeción que tiene la cristiandad en cuanto a la expresión con voz de arcángel. Ellos dicen que con voz de arcángel no se puede entender que Jesús sea un arcángel. O sea, Jesús va a tomar la voz de un arcángel para venir a darle juicio a la humanidad. O sea que la expresión con voz de arcángel no se está refiriendo que sea poseída por Cristo Jesús. Que esa voz provenga del propio Jesús. Se está hablando de una voz exterior. O sea que viene como si fuera un arcángel, con el poder de un arcángel, pero no que él sea el arcángel. Pero eso es insólito, porque cuando vamos al contexto y vamos a ver a la pantalla, ustedes van a ver la expresión con voz de mando, y ahí aparece en keleusmati. En keleusmati estamos en presencia también de un sustantivo dativo singular neutro, que viene de keleusma. Keleusma. Aquí lo pueden ver. Keleusma. Keleusma es, vamos a ver aquí, la morfología, ustedes pueden ver ahí que es nombre dativo singular neutro. Ahí está, puesto. Y como ustedes también pueden ver aquí, fone, morfología griega, nombre dativo singular femenino. Y arcangelus, nombre genitivo singular masculino. Y en es una preposición, pero no lo dice. Entonces, esta es la interlineal que utiliza la cristiandad. Entonces, en keleumatis indica que Cristo viene con voz imperativa, con voz de mando, para ejecutar a los inicuos. Si Cristo viene con voz imperativa, con voz de mando, es porque tiene todo el derecho de tomar las riendas y ejecutar la humanidad. Pero después viene la segunda expresión con voz de arcángel. Entonces choca con la idea, si Jesús va a tomar la voz que no es de él, una voz de un arcángel, entonces ¿qué tipo de autoridad tiene Jesús según el antecedente inmediato, que es en keulomatis? O sea, con voz imperativa o con voz de mando. Entonces hay una incongruencia paradójica en la exégesis de esta expresión griega. Pero no vamos a centrar ahí. Después vamos a explicar más con detalle la expresión en keulomatis, con voz imperativa o con voz de mando. Vamos a regresar nuevamente a la expresión enfone arcangelus. Ya habíamos definido que la preposición es una preposición dativa que rige un dativo de asociación. Después vimos que arcangelus es un sustantivo genitivo singular masculino. Pero ¿qué tipo de genitivo? ¿Qué tipo de genitivo? Bueno, el genitivo que se está rigiendo ahí con voz de arcángel es un genitivo de posesión o de propiedad física de perteneciente o poseído por. Cuando usted va a la gramática griega, usted va a encontrar que el genitivo de posesión es que está delante del sustantivo, pertenece al sustantivo dativo singular femenino, que es fone.
O sea, es perteneciente. Esa voz pertenece a ese arcángel. O sea, que esa voz es de Jesús, es perteneciente, porque estamos en presencia de un genitivo de posesión. De posesión. Es un genitivo de posesión o de propiedad. Esa voz es propiedad de Jesús, porque viene con voz de mando en keulomatis, con voz imperativa. ¿Cómo podemos saber que el genitivo que se rige ahí en arcángel, esa voz es perteneciente a Cristo y no perteneciente a otro ángel o otro arcángel que no sea Jesús? Bueno, hay varios ejemplos. Y voy a utilizar la Septuaginta griega. Primeramente, ya que estamos aquí, el interlineal inverso de la cristiandad trinitaria, voy a utilizar dos textos en la escritura griega. Voy a utilizar el texto de Hechos 12:14 y voy a utilizar Juan 5:25 para explicar qué cosa es un genitivo de posesión o propiedad. Vamos a buscar ahora, regresando a la pantalla, vamos a ponerle aquí en la pantalla el texto de Hechos, capítulo 12, verso 14. Vamos a buscarlo. Y ya estamos aquí ya. Aquí está en pantalla. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Vamos a centrarnos en la frase voz de Pedro. Voz de Pedro. Aquí voz de Pedro está traducido al inverso por esta expresión que es ten phonen tu Petru. Y estamos en presencia de un artículo acusativo singular femenino, que es ten. Después le sigue phonen, que es otro sustantivo acusativo singular femenino. Y después le sigue el artículo tu, que es la tau, la omicron y la ixilon, que es un artículo de caso genitivo singular masculino, más el nombre genitivo singular masculino, que es Petru. Claro, aquí abajo dice Petros en nominativo, pero el que estamos analizando es el básico, que es Petru, que es una pi, una epsilon, una tau, una rho, una omicron y una ixilon. Y la desinencia final es omicron ixilon, la misma desinencia que aparece en la expresión en phone arcangelus. O sea, arcangelus tiene la desinencia final de un sustantivo de caso genitivo, y Petru aquí en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 14, está en genitivo. O sea, estos dos están en genitivo. Antecedido, Petrus está antecedido a un artículo singular, genitivo, que es el complemento circunstancial y el complemento de nombre. O sea, ten phonen tu Petru, la voz de Pedro. Aquí Pedro está rigiendo un nombre propio que hace función de un genitivo de posesión o propiedad, porque la voz es propiedad y pertenencia de Pedro. O sea, Pedro no podía haber utilizado otra voz externa, otra voz aparte de él. O sea, esa voz, porque el texto dice que reconocieron la voz de Pedro. Entonces, el texto de Hechos 12:14 estamos en presencia de un genitivo de posesión o propiedad, de pertenencia. Vamos a analizar el siguiente texto, y es el texto de Juan 5:25.
Vamos a Juan 5:25. Y en Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Vamos a concentrarnos. La voz del Hijo de Dios. En griego es tefones tu, hiu tu seu. Seu está en caso genitivo. El artículo que la antecede, que es tu, singular, determinante, es seu. O sea, es un artículo de caso genitivo, complemento circunstancial. Hiu, que vemos aquí, vamos a escribirlo en pantalla para que usted es mejor todavía. O sea, nombre genitivo singular masculino. El artículo también es artículo genitivo singular masculino. Y el otro sustantivo, que es seu, es de caso genitivo singular masculino. Y después el artículo que antecede a hijo también es un artículo genitivo singular masculino. La expresión, vamos a ver aquí, que no se ve la pantalla a lo largo, pero voy a poner aquí la pantalla para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, aquí está, porque la pantalla está muy grande. Aquí vemos el artículo genitivo singular. Vamos a ver nuevamente. Entonces, la voz del Hijo de Dios, esa voz, ¿de quién proviene? ¿De otra persona? No, la voz es del Hijo, porque ahí se está rigiendo un genitivo de posición o de propiedad. No se está rigiendo un genitivo de descripción, no se está rigiendo un genitivo atributivo, cualitativo, de material, parentesco, partitivo, oposición simple, de contenido, de origen o fuente, de agencia, de lugar. Ninguno de esos genitivos se aplica en Primera Tesalonicenses. Voy a volver a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalónica. (4:16), que es el texto que estamos analizando. Vamos a poner el texto nuevamente. (4:16). Vamos a regresar nuevamente. O sea, el análisis que voy a tener con ustedes hoy es el análisis solamente de Primera Tesalonicenses 4:16, porque quiero analizarlo con ustedes lentamente y profundamente. Voy a buscar la interlineal inverso del Nuevo Testamento por Rubén Gómez. Aquí lo pueden ver, ¿no? Voy a escribir el texto nuevamente. Primera Tesalonicenses 4:16. Parece que hay una falla. Vamos a intentarlo o no. Vamos a buscar el texto aquí, más específicamente. Primera Tesalonicenses, con el capítulo 4:16. El análisis que yo estoy haciendo es sumamente despacio y sumamente profundo para que ustedes nadie lo pueda refutar. Entonces, ya descubrimos que la expresión
con voz de arcángel, el phone arcangelus, es un dativo, como habíamos dicho, un dativo que está rigiendo un dativo de asociación. Y no se está rigiendo ni un locativo, temporal, causa, referencia, instrumental. De ninguna manera. Y arcangelus es un genitivo de posesión. Es un genitivo de propiedad también física. O sea, cuando se dice pertenencia a o poseído por. Entonces la voz de ese arcángel le pertenece a Jesús. No le pertenece a otro arcángel. Como dicen ellos, que hay varios arcángeles. Hay otros arcángeles que ellos dicen realmente que se refiere a un arcángel desconocido. También, por ejemplo, voy a utilizar la Septuaginta griega. A ver si encuentro la Septuaginta para buscar los textos que nos van a enseñar el genitivo de posesión y propiedad. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar la Septuaginta griega. Vamos a ver si la puedo. Aquí está, la Septuaginta. Voy a poner el texto. El texto está basado en Génesis. Génesis capítulo 21, verso 17. Aquí está, Génesis capítulo 21, versículo 17, y este es el texto aquí a analizar. Voy a centrarme en la expresión de Joseos te phones tu paidiu. La expresión tes, aquí está, tes phones tu paidiu. La traducción te phones tu paidiu es la voz del muchacho o la voz del niño, porque este artículo es un artículo femenino y phones es un sustantivo femenino también, pero aquí estamos en presencia de un artículo genitivo que es tu y paidio, que es niño o muchacho. La desinencia final es omicron ixilon, que es niño o muchacho. O sea, este sustantivo le antecede este artículo determinante, tu paidio. Y tu paidio es el complemento circunstancial y el complemento de nombre. Así que la voz de ese niño es perteneciente, o sea, proviene, es poseída por ese muchacho. Esa voz proviene realmente personalmente, no es otra voz. Entonces lo que quiero dar a entender es que la expresión con voz de arcángel no es que realmente Jesús no tenga esa voz de arcángel o que provenga de otra voz. Por eso estoy poniendo los ejemplos como Génesis 21:17, donde aparece tes phones tu paidio, la voz del niño o la voz del muchacho. Vamos a buscar otro texto. Ustedes vayan copiando los textos en su agenda. Vamos a Génesis, capítulo 3, verso 8, donde se habla de la voz de Dios. Aquí estamos en la Septuaginta griega. En versículo 8 aparece ten phonen Kyriou tu seu. Ten phonen, este artículo está en caso acusativo femenino, sustantivo femenino acusativo, pero Kyrios ya está en caso genitivo, complemento circunstancial. Sustantivo Kyrios, genitivo, artículo, genitivo determinante, y sustantivo que es seos, que viene de seu, omicron ixilon, que es un sustantivo de caso genitivo. Estamos hablando la voz del Señor Dios.
Esa voz en Génesis 3.8, cuando vamos a Génesis 3.8, en la Reina Valera del 60, dice el texto de esta manera. Se los voy a leer. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, que Dios paseaba en el huerto. ¿Qué voz escuchó Adán? ¿La voz de otro Dios? No, la voz de Jehová. Así que con voz de arcángel se está refiriendo a la voz de Jesús, porque Jesús viene con voz de mando. Y si Jesús viene con voz de mando, y es el que tiene autoridad sobre los ángeles, él es el jefe de los ángeles, ¿cómo va a tomar la voz que no pertenece a él? Una voz que no pertenece a él. Entonces eso es completamente insólito. Y también pueden verificarlo. Por ejemplo, pueden analizar Éxodo 18, 24, donde aparece la expresión te enfones tú, Gabrú. Gabrú es suegro. Y también aparece en Job 3:18 sustantivo genitivo de pertenencia o de posesión con la expresión fonen foro logu, que es la voz del capataz. O sea, Génesis 21:17, Génesis 3:8, Éxodo 18:24, Job 3:18, Hechos 12:14 y Juan 5:25 son textos donde aparece el término fone acompañado a un sustantivo genitivo de posesión o propiedad, de pertenencia. Todas estas personas le pertenecen la voz. La voz del niño, la voz de Dios, de Jehová, la voz del capataz, la voz del suegro, la voz de Pedro. Son pertenecientes. ¿Por qué? Porque están regidos por un sustantivo genitivo de posesión o de propiedad. No un genitivo de parentesco, ni partitivo, ni mucho menos atributivo, material, de agencia o de origen o fuente. No funciona. Es un genitivo, es necesario que ustedes atiendan, es un genitivo, arcangelus es un sustantivo genitivo de posesión o propiedad. Ahora, vamos a analizar Primera Tesalónica 4:16, donde dice que Jesús viene con voz de mando, voz imperativa, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ellos dicen con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios es porque Jesús es una trompeta. Eso es un disparate. Porque Jesús venga con voz de trompeta de Dios es una trompeta. No, eso es un disparate. Es que viene con la trompeta de Dios, o viene con señal, porque antiguamente en la guerra se sonaban las trompetas como señal de alarma, como señal de guerra, como señal de ataque. Y Jesús viene con la trompeta de Dios, pero la trompeta no es de él, la trompeta es pertenencia de Dios. Así que es un genitivo también de posesión ahí, trompeta de Dios. Vamos a volver a la expresión con voz de arcángel. O sea, enfone arcangelus. Enfone arcangelus. Ya identificamos que arcangelo es un genitivo de posesión o propiedad. Vamos a hacer 6 preguntas a la cristiandad. Vamos a hacerle 6 preguntas a los trinitarios. Supongamos que 1 Tesalónica 4:16 no está enseñando de que Jesús venga con esa voz. Él viene con otra voz que no es de él. Una voz de un arcángel X que no lo menciona. Primera pregunta. Si Jesús no necesita la voz de otro ser, mejor dicho, si Jesús necesita la voz de otro ángel, de este arcángel, entonces no tiene voz de mando. El texto de voz de mando hay que omitirlo. El antecedente inmediato, donde dice volviendo al texto,
en keulomatis, o sea, con voz imperativa. Ahora, segunda pregunta para los trinitarios. ¿Puede una persona o puede Jesús prestar la voz de otra persona? Usted puede prestar su voz, usted me puede prestar la voz de ustedes. Yo puedo prestar la voz a mi esposa, yo le puedo prestar la voz a mi amigo, a mi familia. No, la voz es inherente, la voz no se presta. Entonces, ¿cómo Jesús va a venir con la voz de otro arcángel, de otro ser espiritual? No tiene lógica. Tercera pregunta. ¿Puede Jesús, si para los trinitarios Jesús es el Dios Todopoderoso, puede Jesús, siendo Dios, tomar una voz de un arcángel que él mismo creó? Entonces estaría rebajándose a la condición de ese arcángel. Entonces Jesús no puede ser el Dios Todopoderoso para los trinitarios. Entonces, si Jesús es Dios y tiene toda la autoridad porque fue el creador de los ángeles y este arcángel, entonces ¿cómo Jesús va a estar, siendo Dios Todopoderoso, va a estar por debajo de la autoridad de ese ángel? Así que ese arcángel tiene más autoridad por prestarle la voz a Jesucristo. ¿Se dan cuenta las falacias de los trinitarios? Cuarta pregunta. Si Jesús es Dios Todopoderoso, ¿cómo es posible que la voz del arcángel, que la voz de ese arcángel dependa de ese arcángel? Quinta, ¿es Jesús un ventrículo? ¿Es Jesucristo un ventrículo para tomar una voz que no le pertenece? Porque si Jesús va a tomar la voz, entonces estaría hablando con esa voz que no es de él. Entonces Jesús estaría mudo. Si vamos a interpretar el texto literalmente, que hay voz de arcángel, no significa que Cristo sea el arcángel. Entonces Jesús sería un ventrículo del arcángel que tiene ese mando. Sexta pregunta. Si Jesús viene con voz de mando, y al mismo tiempo no tiene voz de mando, entonces ¿de qué manera pueden responder los trinitarios? O sea, Cristo dice que viene con voz de mando, pero al mismo tiempo en el versículo dice que no tiene mando porque está tomando prestada una voz que tiene mayor autoridad que la propia voz de él. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la falacia? Vamos a utilizar, voy a utilizar, por ejemplo, el diccionario de William Vine. Y vamos a ver la opinión de la cristiandad de este diccionario, que lo utiliza el 99,9% de todas las iglesias. Todas las iglesias. Iglesias adventistas, metodistas, bautistas, presbiterianos, hasta católicos yo he visto que utiliza el diccionario de William Vine. Vamos a la pantalla nuevamente. Y vamos a buscar el diccionario de William Vine. Vamos a ponerlo, vamos a correr más. Vamos a buscarlo. Diccionario expositivo. Ahí está. Estamos en presencia del diccionario expositivo, Editorial Caribe. Y vamos a buscar la palabra voz. Voz. Vamos a buscar la V, porque no aparece así directamente. Aquí está. Vamos a buscar voz. Muy bien, ya estamos cerca ya. Voz. Visitar, víspera, vista, viuda.
Estamos buscando la palabra voz. Ya estamos cerca ya. Es necesario que ustedes, aquí estamos, voz, fone, según el Strong 5456, sonido y se emplea la voz de Dios. Muy bien. Vamos a ver, aquí está. Bueno, ustedes lo pueden corroborar. El diccionario de Vine lo pueden buscar en la página 83, sección griega. Aquí está. Dice aquí. Vamos a buscar la parte importante. Dice, voz arcángel. Donde voz arcángel carece de artículo. Fíjense, carece de artículo. Y probablemente se refiere a la voz del Señor como poseyendo un carácter arcangélico. Voy a ponerlo un poco más chiquito para que ustedes lo puedan. Vamos a correr. Vamos a leer nuevamente. O sea, fone, según el Strong 5456, y la expresión voz de arcángel carece de artículo, o sea, arcángelo carece de artículo genitivo delante, antecedido, y probablemente se refiere a la voz del Señor como poseyendo un carácter arcangélico. Entonces, la expresión probablemente está indicando que ellos tienen dudas si realmente es Cristo o no. Pero si ellos se negaran a que Cristo fuera el arcángel Miguel, o que Cristo fuera el arcángel en 1 Tesalonicenses 4:16, no podían haber puesto probablemente. Tenían que haber puesto, no se refiere a la voz del Señor como poseyendo un carácter angélico, arcangélico. No se refiere a la voz del Señor como poseyendo un carácter arcangélico. Dice más abajo, donde aparece la expresión que eleusma, este término griego que viene del 2752, que significa llamada o convocatoria, grito de mando, que viene de keleu. Se emplea en 1 Tesalonicenses 4:16 del grito con el que, en denotado las circunstancias acompañantes, el Señor descenderá del cielo en el momento del arrebatamiento de los santos. Dice, para encontrarse con el Señor en el aire con voz de mando. Aquí no se dice que el grito será su verdadera voz, aunque ciertamente así será. En Juan 5:28. ¿Vieron cómo se contradicen? Aquí arriba dice probablemente se refiere a la voz de Cristo como arcángel, y abajo dice que no. Se dice que el grito será su verdadera voz, aunque ciertamente así será, en Juan 5:28. Entonces ustedes están viendo los disparates, los clases de disparates que están haciendo los trinitarios. Ahora, vamos a suponer que Jesús no venga con esa voz de arcángel y que Jesús no sea el arcángel en 1 Tesalonicenses 4:16. No es el arcángel. Eso choca con la parte B. Vamos a volver al texto. Por ejemplo, voy a leer el texto aquí. Voy a buscar 1 Tesalonicenses. 1 Tesalónica. (4:16), que dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que esa voz de mando también Jesús va a resucitar a los muertos. Si Cristo viene con una voz que no es de él, entonces ¿cómo los muertos van a reconocer la voz del Hijo de Dios? ¿Y qué dice Juan 10? Vamos a Juan 10. Porque los muertos son también ovejas de Dios. Son ovejas de Cristo. Y en Juan 10 habla del pastor excelente y el pastor asalariado. En Juan 10, capítulo 10, verso 4, mejor dicho, y versículo 5.
dice de Juan, dice el versículo 3, a este abre el portero y a las ovejas oyen su voz. Dice que las ovejas de Cristo oyen la voz. Y a su oveja llama por nombre y la saca. Y como han sacado fuera todas las propias, van delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y si Cristo viene con una voz extraña, de ese supuestamente arcángel, que Cristo le pidió la voz, parece que Cristo le dijo, oye, necesito tu voz porque no tengo autoridad. Entonces, para los trinitarios, yo no soy el Dios Todopoderoso. Yo no tengo autoridad. Tú tienes más autoridad que yo. Yo necesito tu voz. Arcángel, yo necesito esa voz para yo tomar la voz de mando y la voz imperativa y ejecutar a los inicuos. Entonces, Cristo diría eso. Pero dice que si Cristo, según la interpretación de los trinitarios, en 1 Tesalónica 4:16, que Cristo no viene con esa voz de arcángel, y Cristo no es el arcángel, entonces viene con una voz extraña. Entonces, ¿cómo va a resucitar a los extraños? Cuando Juan 10:5 dice que las ovejas escuchan la voz del pastor excelente, no un pastor asalariado. Entonces Jesús sería un pastor asalariado. Porque si vamos a Juan 5, capítulos antes del capítulo 10, versículos 28 y 29, en Juan 5, 28 dice, no se maraville de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz ¿de quién? Del arcángel, de la voz que tomó Jesús, de la voz prestada que le pidió a ese arcángel para resucitar a los muertos. Dice el versículo 29, y los que hicieron bien saldrán a una resurrección de vida, mas los que hicieron mal a una resurrección de condenación. Pero el versículo 28 dice que oirán la voz de Cristo. Entonces los muertos no pueden escuchar la voz de un extraño, porque Cristo viene con una voz extraña de un arcángel, según la cristiandad. Ahora, vamos a ver un comentario exegético trinitario sobre la opinión de 1 Tesalónica 4:16. Vamos a volver a la pantalla, vamos al Libronis, el Libronis digital de la cristiandad, y voy a buscar el comentario exegético explicativo de la Biblia por Roberto y Fawcett y David Brown. Vamos a este comentario. Vamos a buscar este comentario. Ajá, comentario. Aquí están todos los comentarios. Comentarios. Vamos a ampliarlo. No, vamos a... Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a seguir buscando. Comentario exegético. Aquí está. Comentario. Aquí está. Estamos en presencia. Vamos a ampliarlo. Comentario exegético explicativo trinitario de la Biblia, tomo 2 del Nuevo Testamento por Robert Hyson, Fawcett, David Brown, James Quarles y Lemuel Quarles. Aquí lo vemos aquí. Este comentario exegético de palabras en griego es hecho por los trinitarios. Vamos a buscar Primera de Tesalónica. Primera de Tesalónica. Cuadro 16. Ya estamos aquí ya localizando. Aquí estamos. Capítulo 3 de Tesalónica. Vamos a ver. Vamos a buscar lo mejor porque no salió. Capítulo 3. Vamos al capítulo 4. Ya estamos en el 4.
Vamos a buscar el verso 16. Vamos a ver aquí. Aquí está. ¿Qué dice aquí? Voz de arcángel. Según el comentario exegético trinitario explicativo de la Biblia, tomo 2, Nuevo Testamento, por Robert Hymens. Efectivamente, no sé pronunciar bien ese nombre. Voz de arcángel. Dice, distinta del grito de señal. Fíjense, distinta del grito de la señal, o sea, con voz imperativa. Se refiere tal vez a Miguel. Oh, tremendo problema se han metido los trinitarios. Y cita Judas 9. Se refiere tal vez a Miguel. Entonces ellos están admitiendo indirectamente que Cristo es Miguel. Se refiere tal vez a Miguel. Aquí está. Claramente, contundentemente. Se refiere tal vez a Miguel. Aquí está señalándolo yo con la manito, con la flecha. Indiscutiblemente. Entonces, indiscutiblemente, los trinitarios se han metido en un grave problema con el diccionario de Vine. Aquí está, página 83, parte griega. Y este diccionario en PDF, yo no lo tengo en hoja impresa, pero sí lo puedo comprar después más adelante. El nuevo comentario exegético, mejor dicho, explicativo de la Biblia, tomo 2 del Nuevo Testamento. Ahora, algo muy importante. Ellos tienen un argumento para refutar. Supuestamente ellos, 1 Tesalonicenses 4:16 y 2 de Pedro 2:16. Vamos a 2 de Pedro 2:16, que habla de la bestia o la mula de Balaam. Primeramente voy a leer el texto. Números, vamos al libro de Números. Vamos a leer los dos textos. Vamos a leer el texto de 2 de Pedro, epístola de Pedro, capítulo 2, verso 16, para que ustedes vean cómo tuercen ellos. El 2:16 dice de esta manera: y fue reprendido por su iniquidad una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre o con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ellos dicen, utilizan este texto de 2 de Pedro 2:16, y lo vamos a analizar en el griego también, que la mula tenía voz de hombre, y si la mula tenía voz de hombre, entonces era un hombre. Entonces si Jesús, porque Jesús, la expresión con voz de arcángel, sea el arcángel, entonces debemos admitir en 2 de Pedro 2:16, según los trinitarios, que la mula tenía voz de hombre, entonces era un hombre. Pero hay un problema serio ahí en 2 de Pedro 2:16. Vamos a ver nuevamente al Librones y vamos a buscar la Biblia inverso interlineal. Vamos a ver el interlineal. Vamos a ver si encuentro el interlineal aquí. Yo se lo puedo presentar en hoja impresa, pero me es muy difícil ponerlo en pantalla. Déjeme ver si lo encuentro. De nuevo, el interlineal inverso de la cristiandad. Vamos a ver si lo encuentro. No la veo ahora. Interlineal inverso. Vamos a ver si está. Después los comentarios. Bueno, no lo encuentro. Ah, ya está aquí ya.
Nuevo Testamento por Gómez Rubén. Aquí está nuevamente el interlineal inverso de la cristiandad y vamos a poner texto de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 16. Aquí está. Estamos en presencia de el verso 16. Vamos a hacer más, a ver si se ve completo. Dice, hablando con voz de hombre. Aquí aparece phone en anthropos. Anthropos es un sustantivo, genitivo singular masculino. Y aquí estamos también en presencia de esta preposición. O sea, con voz de hombre. O sea, si la bestia tenía voz de hombre, era un hombre. Pero el problema es que el relato, vamos al relato de Números 22. El problema es que la bestia Dios tuvo que ponerle una voz. Claro, quien le puso esa voz era Dios, no provenía de la bestia. Aunque esa voz venía de la bestia, porque según phone, anthropo, o sea, con voz de hombre, no estaba hablando con voz animal, tenía que ser con voz de hombre. Así que la bestia estaba reflejando la voz de un ser humano, no una voz de un animal. Por eso es que proviene de una voz de hombre. Pero esa voz no se la dio. O sea, esa voz no provenía intrínsecamente de la bestia, sino que Dios le dio esa voz. Números capítulo 22. Y eso es para que ustedes vean cómo ese texto de 2 de Pedro 2:16 a veces se le han dado a algunos testigos de Jehová y no lo han podido responder. Es un texto muy calcioso, muy espinoso. Números 22, versículo 21, habla del relato de Balaán. Así Balaán se levantó por la mañana con su asna y fue con los príncipes a Moab. Y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre el asna y con él 2 mozos suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apostó el asna del camino, o sea, se apostase el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaán al asna para hacerle volver al camino. Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared de una parte de la pared de otra. Y viendo al asna, el ángel de Jehová pegóse a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a herirla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la diestra ni a la derecha. Y viendo el ángel de Jehová echándose debajo de Balaán, Balaán se enojó y hirió al asna con el palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo Balaán: ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Le dijo el asna. Balaán respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos a Balaán y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, que tenía una espada desnuda en su mano. Entonces, para que Balaán entendiera, Jehová permitió que el asna hablara, pero el asna no estaba hablando de su propia iniciativa. Fue Dios que le puso esa voz, porque los animales no tienen conciencia y actúan por instinto, no tienen raciocinio. Así que en 2 de Pedro,
capítulo 2, versículo 16, cuando dice con voz de hombre, claro que tenía que ser con voz de hombre, no con la voz de un asna, porque los animales no emiten sonido, no tienen fonética en cuanto a los idiomas. Pero si ese texto de segunda de Pedro 2.16 se contrasta con primera de Tesalónica 4.16, o sea, la expresión con voz de arcángel o con voz de hombre, según el asna, entonces estamos comparando al asna con Jesús. Entonces Jesús está en la misma condición del asna, esperando que Dios le diera esa voz para comunicarse. Entonces el asna estaría rebajándose de esa misma manera. Jesús estaría rebajando de su condición de autoridad. Entonces Cristo no vendría con voz de mando, como dice la Biblia. No viene con voz imperativa, ni mucho menos va a resucitar a los muertos, porque va a venir con una voz extraña a resucitar a los muertos. Así que el texto de 2 de Pedro 2.16 es inconsistente, es inválido, para que los trinitarios agarren ese texto supuestamente para refutar la expresión con voz de arcángel en primera de Tesalónica 4.16. Y espero que todos ustedes se hayan aprovechado de esta directa, y hemos hoy analizado la primera parte, si Jesús es el arcángel Miguel o no. En la segunda parte vamos a analizar Daniel 10.13, la expresión uno de los principales príncipes. Según la cristiandad, según los trinitarios, dicen que uno de los principales príncipes se está refiriendo que hay más arcángeles y que Jesús no puede ser Miguel. O sea que Miguel es uno de los tantos príncipes o arcángeles, pero no es el principal príncipe. Es uno de los principales príncipes. Y ellos dicen que eso refuta que Jesús sea Miguel, porque Jesús es el principal príncipe. No puede ser uno de los principales príncipes, porque ellos aseguran que Cristo es Dios y Cristo es el mayor, el gran príncipe, no uno de los principales príncipes. Realmente la expresión uno de los principales príncipes niega que Jesús sea Miguel. Eso lo vamos a analizar y lo vamos a ver en próximos videos. Que pasen una feliz noche con su familia y que sigan aprendiendo, y se vamos a seguir desenmascarando mediante este tema muy controversial y espinoso. ¿Es Jesús y Miguel la misma persona? ¿Serán el mismo arcángel? Hasta luego.